¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo estamos? Hoy es 172 de enero del 2020, cuando estoy grabando la unidad 17, difracción, ondas de radio, interferencia y la naturaleza dual de la luz. Vamos a hacer una clase que voy a tratar de que sea lo más rápido posible, únicamente cubriendo los requisitos básicos y esenciales de esta unidad, centrándonos entonces en difracción e interferencia. Comenzaré entonces con lo más básico de todo, la naturaleza de la luz. Recordarán ustedes de nuestras antiguas unidades que estuvimos hablando en la unidad 11 sobre la naturaleza del electromagnetismo y estuvimos hablando ahorita en la unidad 16 de los fenómenos ópticos. Bueno, pues a partir de aquí vamos a tener los planteamientos para esta unidad. Hacia principios del siglo XIX, nadie sospechaba que había una gran relación, una relación sumamente estrecha entre la naturaleza de la luz y el electromagnetismo, especialmente que las cargas eléctricas y los imanes no parecen tener nada de relación con la luz. Sin embargo, hacia el año de 1865, me parece, el gran físico inglés James Clerk Maxwell ya había demostrado, gracias a la ayuda del francés Michel Faraday, la naturaleza electromagnética de las ondas. Y las ondas luminosas son una variación electromagnética de las ondas de radio. Esto, el hecho de que el radio y de que la luz fueran la misma cosa, simplemente con una carga diferente de energía, permitió empezar una teoría unificadora de la física moderna. Cuando Hertz, el físico alemán Heinrich Hertz, logró producir ondas de radio únicamente con dispositivos eléctricos y magnéticos, logró también demostrar que las ondas de radio tienen todas las características de la luz visible excepto una, que no la podemos ver. No solo eso, al trabajar con esto nos pudimos dar cuenta de que las ondas de radio y las ondas acústicas funcionan de una manera similar. Y si las ondas de radio y las acústicas son muy similares a la naturaleza de la luz, entonces la luz se tiene que comportar de la misma manera que las ondas de radio. Esto fue revolucionario para la física moderna. Vamos a trabajar entonces ahorita con los conceptos básicos en la historia. Ya pudimos ver que la naturaleza de la luz era que al mismo tiempo fueran corpúsculos y también se comportaban como ondas. Pero ¿de dónde viene todo este origen? Se tiene constancia de que Pitágoras ya afirmaba que algo era lo que salía del ojo para poder palpar lo que había afuera. Y si los ciegos eran ciegos era porque nada podía salir de su ojo para palpar todo lo demás. ¿Cómo lo suponía? Él sabrá. Para él era una fuerza que trabajaba, sentía todo y nos pasaba la información de una manera más rápida, porque después de todo, si nosotros tocamos con la mano algo, podemos conocer sus características. Y lo mismo pasaba con el ojo. Los físicos de la época griega eran una cosa bárbara. Bueno. Euclides, en el año 300 antes de nuestra era, introdujo el concepto de rayo de luz. Para Euclides, la luz salía del ojo y regresaba al ojo. Y lo hacía en línea recta.
Por eso, si tú ponías una mano enfrente tuya, ya no podías ver lo que estaba detrás, únicamente lo que alcanzaba a salir por fuera de ese lado, pero tú solo podías ver lo que salía de tu ojo. Bien. Galileo dijo que la luz se propagaba en línea recta. ¿Por qué? Porque hizo experimentos y la luz siempre se propagaba en sus experimentos en línea recta. Por eso tenías un rayito de luz. También Galileo pensó que la luz tenía que tener una velocidad máxima, que no podía ser infinita, pero no pudo hacer experimentos para llegar a esa conclusión. Solo sabía que debía ser muy grande, pero no sabía qué velocidad podía tener. Claro, Galileo fue de los primeros en realizar física experimental y por tanto no había nada ni nadie en el que se pudiera apoyar para comprobar sus teorías. Bueno, los problemas de la naturaleza y de la rapidez de la luz fueron un problema para Galileo. Si él hubiera podido comprobar esas teorías, si hubiera tenido la tecnología suficiente para hacer algo mucho más decente, entre comillas, de lo que tenía para trabajar, seguramente hubiera podido llegar a una conclusión válida. Los trabajos de Galileo se convirtieron en la base del trabajo de Isaac Newton. Newton publicó en 1704 que la luz estaba compuesta por diminutas partículas emitidas a gran rapidez que salían en línea recta de los cuerpos luminosos. ¿Cómo llegó Newton a esa conclusión? Hay un capítulo muy bueno de la nueva serie de Cosmos con Neil deGrasse Tyson que lo explica claramente. No me voy a meter yo en el trabajo del gran Neil ni de nadie más. Bueno, la naturaleza de la luz. Newton pensaba que la luz se emitía en forma de partículas. Sin embargo, el holandés Christian Huygens Turgenbachen, creo que mejor lo escribo. Hans Christian Huygens, ahí está. Huygens aseguraba que la luz era un fenómeno ondulatorio y se basaba en una observación muy sencilla. La voz tenía una naturaleza ondulatoria. Se podía observar haciendo vibrar una superficie de, digamos, agua. Y podíamos observar cómo se iban las ondas y las ondas rebotaban. La luz rebotaba. Quizá no de una manera precisa, de la misma manera que el sonido no rebotaba de una manera precisa, pero rebotaba. Y eso, para Huygens, era la clara señal de que la luz se movía en forma de ondas. Su observación se basaba en el hecho innegable e indiscutible de que si la luz se viajaba en línea recta, si la luz viajaba en línea recta, las sombras que proyectarían estarían completamente definidas. Siempre estarían completamente definidas. Pero las ondas pueden rodear obstáculos. Y si nosotros observamos una sombra producida, la sombra no está exactamente definida. Está un poquito difuminada. Más difuminada mientras menos potente sea la luz y más concentrada esté. Más recta, digamos, mientras más potente sea la luz. Y sin embargo, todo tiende a formar un circulito porque el círculo es una de las cosas que le gustan mucho a la naturaleza. Newton y Huygens tenían entonces hipótesis diferentes sobre la naturaleza de la luz. Había alguien
que necesitaba demostrar cuál de esas dos opciones era la correcta. Las dos tenían proponentes a favor, las dos tenían proponentes en contra. Thomas Young, haciendo el experimento famoso de Young, no siempre se dan esos casos, demostró en el año 1801 que la naturaleza de la luz es definitivamente ondulatoria. ¿Por qué? Porque podía hacer interferencia. Young, sin embargo, no era matemático, era físico. Lo suyo era la física y no pudo hacerle un soporte matemático riguroso a su teoría. Lo suyo era más bien la experimentación, lo cual no está nada mal. La experimentación es útil porque te deja ver la naturaleza real de las cosas. Pero para poder controlarla en todas las condiciones necesitas un soporte matemático que te permita hacer predicciones precisas. Como Young no pudo hacer una teoría matemática completa, la naturaleza ondulatoria de la luz, aunque demostrada, no zanjó bajo ninguna circunstancia concebible el debate sobre si estábamos trabajando con corpúsculos o si estábamos trabajando con puras ondas. No fue sino hasta que llegó el físico francés Augustin Fresnel, y lo voy a ir bajando acá. Augustin Fresnel, que apoyó la teoría ondulatoria de la luz, dándole el aporte matemático a las ideas de Thomas Young. Y no solo eso, el aporte matemático predijo en todas las circunstancias la interferencia de la luz propuesta por Young y preparó el camino para el trabajo de Maxwell, del buen James Clerk Maxwell. Fresnel utilizaba constantes de algunas ecuaciones determinadas a partir de experimentos sencillos sobre electricidad y magnetismo. Maxwell se encontró que el valor de la rapidez de las ondas electromagnéticas debía ser muy cercano a los 300.000 kilómetros por segundo. Recuerden lo que vimos la clase pasada sobre la velocidad de la luz. C son 298.000 kilómetros por segundo. Fresnel le falló por poquillo. Años después, fue Hertz, ya hablamos de Hertz, con unos experimentos más elaborados que Hertz. El alemán Hertz, con unos experimentos más elaborados, descubrió la naturaleza de las ondas electromagnéticas. Le dio soporte a la teoría de Maxwell, que entonces era un teorema, no estaba confirmado, y de pronto se volvió el origen de todas las teorías de la electricidad. Todo esto viene de un bonito experimento. Vamos a trabajar con el principio de Huygens. ¿Cómo fue el experimento que lo inició todo? El principio de Huygens afirma que todo punto en un frente de onda puede considerarse como una fuente de ondas secundarias. Recuerdan que estuvimos viendo en la clase de fenómenos ópticos los frentes de onda y los rayos. Bueno, el experimento de Huygens
fue el que lo confirmó. Frecuencia y longitud de onda pueden derivarse de la fuente primaria de un fenómeno electromagnético, ya sea radio, luz, rayos, lo que sea. Todo puede derivarse de ahí. Básicamente, lo que nosotros vamos a tener es un origen. Vamos a poner nuestro origen. Y habíamos visto que todo iba a ser una fuente de un frente de onda. Aquí se emiten ondas, se emiten ondas, se emiten ondas. Pero si nosotros nos ponemos a ver la naturaleza de esta luz, en cualquier momento nosotros podemos tener una fuente secundaria de ondas. Y en cualquier punto que salga, vamos a tener ondas. Esta fue la revolución del experimento de Huygens, porque para él toda era una onda. Todo frente de onda es una fuente de ondas secundarias que se extienden en todas las direcciones con la misma rapidez, la misma frecuencia y la misma longitud de onda de la que proceden, con una única variante. No tienen la misma intensidad. Y entonces podemos trabajar con los fenómenos que ya habíamos visto la unidad pasada, la difracción. Nosotros vamos a seleccionar un frente de onda muy amplio. Tenemos nuestro frente de onda muy amplio. Y vamos a hacer pasar esto por un objeto que nos complique, entre comillas, el paso de la luz. El experimento que hizo Thomas Young, lo que básicamente hacía era pasar por aquí y aquí se cambiaba la naturaleza del frente de onda. Si la luz no tuviera la naturaleza de una onda, aquí lo que hubiera pasado sería que viene el frente de onda, no puede pasar por aquí, rebota, pero por aquí, por la abertura, sí pasa y únicamente debería pasar esa línea recta. Sin embargo, eso no sucede en la vida real. Lo que nos está sucediendo es única y exclusivamente que tenemos un nuevo frente de onda más débil porque está perdiendo mucha energía de todos los alrededores, pero este frente de onda tiene forma de onda. Entre mayor sea la longitud de onda, mayor va a ser la difracción en esta rejilla. Será mayor todavía la difracción en ondas que tienen una amplitud modulada que en las ondas que tienen una frecuencia modulada. La difracción será inversamente proporcional al tamaño del obstáculo, en este caso nuestra rendija. Entre menor sea el tamaño de la rendija, mayor será la difracción. Esta difracción va a ser benéfica o perjudicial dependiendo de la aplicación. Será perjudicial, digamos, en un microscopio porque va a volver borrosos los cuerpos que vamos a observar. Pero es benéfica porque permite iluminar una habitación por
por la luz que entra en las ventanas. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa para trabajar un poquito con frecuencia y amplitud moduladas. Que esta, por cierto, es la base del trabajo de Hertz. ¿Qué son frecuencias y qué son amplitudes moduladas? Básicamente, nosotros tenemos, gracias a la naturaleza electromagnética de la luz y su aplicación comparable a las radiofrecuencias, una onda. Vamos a suponer que esta es una onda senoidal, enteramente senoidal. Tenemos nosotros entre picos una frecuencia. Si tenemos una onda que sube, baja, esto sube y baja. Lo voy a poner con otro color. Sube y baja. Una vez cada segundo, sube y baja. Una vez cada segundo, una vez cada segundo, una vez cada segundo, una vez cada segundo. Nosotros tenemos una frecuencia equivalente a un hertz. Esencialmente, un hercio está definido como un metro sobre segundo. Si nosotros tenemos una frecuencia más grande, ya no es un segundo, sino 2, entonces tenemos 2 hercios. Si nuestra frecuencia es más chiquita todavía, una frecuencia aún menor, digamos 3, entonces tendremos 3 hercios. Si nuestra frecuencia fuera mayor todavía, tendremos todos esos hercios. Esa es una frecuencia fija. Si nosotros tenemos una amplitud modulada, nos vamos a referir a la amplitud de estas ondas. Podemos asumir fácilmente, digamos, el voltaje de la onda, suponiendo que es una onda que se está transfiriendo por un cable. Este voltaje, esta amplitud de la onda, nosotros pudiéramos modelarla. Supondremos que siempre tenemos una frecuencia dada, pero nuestra amplitud cambia. Nosotros podemos observar de aquí unos picos. Esos picos son, en esencia, unas formas de onda. Si yo quito la parte verde y me quedo únicamente con la parte naranja, tengo una onda. Esta onda se dice que tiene una amplitud modulada. Existe otra variación, por supuesto. Siguiendo aquí el mismo procedimiento,
Yo puedo tener una onda que esté siempre a la misma frecuencia, perdón, que esté a la misma amplitud, siempre a la misma amplitud, pero cuya frecuencia cambie. De nueva cuenta, puedo extraer información. En este caso, ¿qué tanto se debe ampliar la onda con respecto a las frecuencias que estoy trabajando? Esto es una frecuencia modular. ¿Qué es más fácil de transmitir? La amplitud modulada. Me basta literalmente con un amplificador para ir variando la forma de la onda. Es tan fácil trabajar con una amplitud modulada que para recibir una señal de radio en AM te basta con un audífono, con un oscilador de cristal y una antena formada por un aro de alambre. Ya, nada más. El hecho de que ahora los micrófonos, los audífonos de cristal son rarísimos, no importa. Todavía es muy fácil extraer la información de una amplitud modulada. Necesitas mucho más trabajo para extraer una frecuencia modulada, pero aún así es muy sencillo comparado con otras informaciones. Por ejemplo, sacar la información de la televisión es mucho más complicado que sacar la información de la radio. Bueno, siguiendo con esto. Entonces, ya podemos trabajar con el fenómeno de interferencia. Si nosotros vamos a trabajar con ondas de la misma frecuencia, podemos hacer que se crucen en una misma región. Este es el famoso fenómeno de la interferencia. Podemos ver en esta simulación cómo tenemos una forma de onda en tercera dimensión, aunque solo la tenemos en un solo plano, en un solo eje. Bueno, en un par de ejes, digamos X y Y, donde el eje Z será la parte vertical. Esto nos deja un patrón. Este patrón de interferencia, cuando tienes múltiples fuentes, se puede volver un gran problema. Se puede realizar una interferencia, ahí está, interferencia destructiva. Tenemos dos tipos de interferencias. De suyo tenemos tres, pero vamos a trabajar fundamentalmente con dos: la interferencia constructiva y la interferencia destructiva. La constructiva la vamos a producir cuando, al cruzarse dos ondas, las crestas y los valles de ambas ondas coinciden. El resultado es una amplificación. La interferencia destructiva se produce cuando la cresta de una onda incide contra el valle de otra onda y el resultado es una cancelación. Cuando las ondas cruzadas no coinciden exactamente en valles y no coinciden exactamente en crestas, ni en valles, ni en cimas, ni en acmés, entonces tenemos una interferencia o una posible información, que es de donde viene el asunto con la onda de radio y la frecuencia y la amplitud moduladas. Esto lo reducimos a algo muy sencillo, así. Nosotros vamos a tener una frecuencia. ¿Qué pasó aquí? Ok. Nosotros vamos a tener una frecuencia. Ahí está. Ahora sí. Esta. Y vamos a hacerla que se vea. Que se vea. Si no, no tiene chiste.
Si tengo una frecuencia que tiene, como ya habíamos dicho, una amplitud y tengo otra que tiene la misma amplitud u otra amplitud diferente, lo más probable es que ambas terminen con una amplitud que sea la suma de las amplitudes anteriores. En cambio, si yo tengo esta onda y lanzo su contrario, la interferencia me va a hacer que la onda sea tan chiquita que en términos prácticos se cancela. Valle con valle, cresta con cresta, valle con valle, cresta con cresta, valle con valle, y terminamos con una línea recta. Sin embargo, si nosotros tenemos una onda y una onda ligeramente diferente, vamos a tener una interferencia que no necesariamente es constructiva ni destructiva, sino que puede ser informativa. En este caso, vamos a suponer que esta onda de acá arriba es la onda que está enviándonos información. Si yo tengo una señal en frecuencia modulada y le agrego una señal cuya frecuencia está cambiando, voy a poder tener una frecuencia nueva, completamente destruida para propósitos de las ondas originales, pero que es el equivalente a la onda de audio que yo voy a escuchar. Entonces, mientras que en amplitud modulada nos basta con tomar los picos e ir, digamos, bajando la frecuencia para tener un audio que podamos escuchar, en frecuencia modulada tenemos que extraer la onda que está llegándonos contra una onda que está generando el radio. Ese es el secreto de la frecuencia modulada. Esto es frecuencia modulada. Básicamente esto. Muy bien. Esto que nosotros ya podemos visualizar ahora después de tantos años y porque ya estamos a hombros de gigantes, fue otra vez una consecuencia del experimento de Thomas Young. Él utilizaba una fuente de luz monocromática y una pantalla entre las que interpuso una lámina con dos pequeños orificios. Su idea práctica era que la luz se disfractara y se interfiriera, propiedades que solo puede tener la luz, si es que la luz es de naturaleza ondulatoria. ¿Por qué luz monocromática? Porque es más fácil dejar pasar un solo color. ¿Por qué dos rendijas? Porque es mucho más fácil observar cómo se comporta algo cuando tiene dos variantes: derecha, izquierda, arriba, abajo, adelante, atrás. Si tuviéramos más colores, tendríamos un patrón de interferencia entre los mismos colores, porque los colores tienen una forma de onda diferente. La forma de onda roja es más corta que la forma de onda violeta. Eso es lo que nos proporciona un arco iris. Bueno, entonces, la luz monocromática que dejaba pasar el experimento. No lo tengo. Aquí. No importa. La luz monocromática, pues de hecho es lo mismo que había hecho yo. Lo vuelvo a hacer únicamente porque así soy de versátil. Simplemente teníamos una rendija aquí y luego teníamos una rendija acá. La hipótesis decía
que si íbamos a tener una naturaleza de corpúsculos, cuando nosotros tuviéramos nuestra fuente de luz, solo pasaría hacia el frente y no podría pasar por ninguno de estas rendijas. En tanto que si fuera de naturaleza ondulatoria, pasaría por aquí y abriría un nuevo frente de onda por aquí y un nuevo frente de onda por aquí, y tendríamos un patrón de interferencia proyectado en esta banda. ¿Funcionó? Sí. Básicamente, lo que Young hizo fue demostrar que aquí, al final, íbamos a tener unas bandas más oscuras y unas bandas más claras. Porque las crestas y los valles de nuestras ondas se iban a golpear. Así, una onda de luz iba a anular otra fuente de luz e íbamos a tener una serie de bandas. Esencialmente tendríamos esto, una serie de banditas. ¿Funcionó? Sí. Y el experimento demostró, sin lugar a dudas, que la luz tenía una naturaleza ondulatoria. Sin embargo, también tuvo ciertos problemitas. Voy a mostrarlo aquí en esto. Se me fue. A ver si alcanzamos a verlo aquí. Ajá. Creo que ahora sí. Ahí está. El problema viene precisamente por la naturaleza misma de la interferencia. Se supone que íbamos a tener una naturaleza destructiva y constructiva. Pero si nosotros tomamos estos patrones para formar interferencia, aquí podemos observar exactamente a lo que me refiero. Tripi. Tendríamos valles más claros y más oscuros de las ondas. ¿Cuál era el problema con el experimento de Young? Entonces, simple y sencillamente que asumía directamente la naturaleza oscilatoria de las ondas. Eso, sin embargo, no era exactamente preciso. ¿A qué me refiero con esta precisión? Bueno, más que nada, el experimento de Young restaba crédito a la teoría corpuscular. Eso es correcto. La teoría ondulatoria era la más robusta de todos. Pero comenzaron a hacerse experimentos con otras fuentes de energía que no eran la luz. Estas fuentes de energía eran los electrones. No nos debía quedar duda de que un electrón se movía en forma de onda. Pero
un electrón que se movía en forma de onda no podía registrarse directamente en una pantalla. El experimento que fue, a ver si me acuerdo, el experimento que se realizó con electrones fue hecho por Klaus Johnson. Creo que fue Klaus Johnson. Lo voy a apuntar aquí. Espero que sí sea. No me acuerdo si es Klaus o Klaus. Y Johnson es sueco o noruego. Y no estoy seguro si es con una sola S o son dos S. Una o dos S. Klaus Johnson. Creo que así es. Klaus Johnson hizo un experimento un tanto cuanto raro que luego fue medido electrón por Richard Feynman y no saben qué, no estoy seguro. Bueno, sí fue Richard Feynman. Richard Feynman y Klaus Johnson trabajaron independientemente. El primero fue Klaus Johnson, donde realizó un experimento de este tipo con los electrones producidos por un rayo catódico. Básicamente un cinescopio de las televisiones viejas. Aquí se formaba un patrón de interferencia que iba poco a poco asimilándose. Podemos observar aquí en la parte superior pocos electrones y en la parte de abajo más electrones, y en la parte de abajo ustedes pueden observar bandas oscuras y bandas negras, oscuras, negras, oscuras y negras. Apoya la naturaleza oscilatoria de la luz, pero cada uno de los puntos no es una onda, es un punto, es un corpúsculo. Aquí no nos puede caber ninguna duda de que los electrones son individuales, son cuantos. Por tanto, la luz son corpúsculos. Los fotones y los electrones comparten las mismas propiedades físicas. Si un fotón y un electrón salen despedidos, lo harán en manera recta, pero oscilando. Suena raro, pero es que la naturaleza de la luz es al mismo tiempo de corpúsculos y de ondas. El experimento de Richard Feynman, que luego fue replicado por un equipo italiano de Giorgio Merlin, o Giorgio Merlin, algo así, no me acuerdo si es... Lo voy a poner aquí. Creo que es Pier Giorgio Merli, sin la N al final. Merli. Y estoy seguro que no es Pierre porque estoy seguro que es italiano. Merli et al. Descubrieron la aplicación exacta de la mecánica cuántica según Richard Feynman. En su experimento, este fue el resultado. Literalmente todos los electrones pasaban por las dos rendijas. Y entonces aquí comenzó la mecánica cuántica tal y como la conocemos. El experimento de la doble rendija electrón a electrón solo se puede explicar si la luz tiene partículas y sus trayectorias son probabilísticas. Y la única manera de que sean probabilísticas es si la luz está formada por cuantos y se mueve en forma de ondas. No hay otra explicación que tenga
en cuenta todos los datos de los experimentos. Aquí tenemos, no nos cabe duda, una interferencia producida por la luz. Tenemos unas bandas en nuestro receptor. Tenemos una anulación de ondas. Tenemos bandas provocadas por cuantos. Pero cuando nosotros trabajamos independientemente electrón a electrón, solo pueden pasar por uno de los dos rendijas y entonces no podemos observar las bandas. La medición, la tecnología que usamos nosotros para medir qué electrón está pasando por qué banda cambia las condiciones del experimento. Esto fue algo predicho por la mecánica cuántica. Es la famosa cosa de que el observador altera el resultado. No significa que si no estás volteando va a trabajar de una forma o de otra. Significa que la tecnología que estás utilizando para medir es simple y sencillamente lo que está alterando el resultado del experimento. Pasemos a propiedades ópticas más importantes de la luz. Vamos a trabajar otra vez con transparencia y opacidad. Ya había yo mencionado con anterioridad una cosa como esta. Un cuerpo es transparente cuando deja pasar ciertas partes de una radiación sin que haya reflexión ni absorción significativa de su cuerpo, de su parte. Un cuerpo será enteramente opaco cuando no permite pasar energía radiante. Un cuerpo será transparente cuando deja pasar toda la energía radiante. Pero un cuerpo puede ser al mismo tiempo opaco y transparente a la vez, dependiendo de la frecuencia de la radiación que incida en él. Voy a darle un pequeño borrón aquí. Nice. Tengo mi pizarrón, me gusta tener mi pizarrón en tamaño adecuado. Bien, un ejemplo de un material que es opaco y transparente a la vez, el cristal. El cristal de mis antiparras es al mismo tiempo opaco y transparente. ¿Cómo sabemos que es al mismo tiempo opaco y transparente? Básicamente porque es opaco a 2 radiaciones de luz y es opaco y es transparente a 7 radiaciones de luz. De suyo es mucho más opaco que eso, pero esto me va a permitir darle pie al dibujito. Yo tengo un vidrio. Este vidrio va a recibir frecuencias de luz infrarroja, roja, naranja, amarilla, verde, azul, añil y violeta. La violeta es la de onda más corta. ¿Qué frecuencias van a pasar? Bueno, voy a poner aquí todavía la ultravioleta. Ahí está. ¿Qué frecuencias van a pasar al otro lado del vidrio? Bueno, muy importante. El infrarrojo no pasa. El rojo sí pasa. El naranja pasa. El amarillo pasa. Este es azul. También pasa. El añil pasa. El violeta pasa. Y el infrarrojo, digo el ultravioleta, no pasa. Se queda ahí. El infrarrojo no pasa. El ultravioleta no pasa.
Recordarán ustedes, más le vale que lo recuerden porque fue la clase de ayer, que hablaba yo sobre el índice de refracción y el índice de reflexión. Bueno, pues en el cristal la reflexión es relativamente poca, pero es lo bastante grande como para que su forma afecte el, el movimiento de la luz. También el cristal común y corriente altera la velocidad de la luz. Pasamos a 190.000 kilómetros sobre segundo en lugar de tener la velocidad estándar de la luz de 298.000 kilómetros sobre segundo. Así vamos a tener nosotros una ligera variante. Entonces, cuando nosotros estuvimos viendo en termodinámica y los cambios de fase y la transferencia de calor, mencionaba yo el efecto invernadero, específicamente en transferencia de calor. Había dicho yo que el vidrio tenía propiedades muy especiales al respecto. Esto era, simple y sencillamente, la opacidad a las ondas ultravioleta e infrarrojas. Definitivamente, el vidrio no nos permite recibir la luz infrarroja ni la luz ultravioleta. Únicamente nos deja pasar la llamada luz natural, del rojo al violeta. Pero la luz infrarroja calienta el cristal. Y ya habíamos visto también que un cuerpo, cualquier cuerpo, cuando se calienta, emite luz infrarroja, emite calor. ¿Qué significa esto? Básicamente, que si nosotros carecemos de un control adecuado de temperatura, nuestro cristal se va a calentar y un cristal que se calienta emite rayos infrarrojos. Y recordemos, el vidrio impide que los rayos infrarrojos se regresen. El resultado es que la temperatura interior del vidrio, digamos en un invernadero, atrapa el calor, concentra el calor. Y esa es la razón por la que el interior de un coche, aunque proporciona sombra, está tan caliente cuando el coche se queda en el sol. El interior del coche emite luz infrarroja y el cristal se encarga de no dejar salir esa luz infrarroja. Básicamente ese es el asunto. Por eso podemos tener un vidrio que es transparente y opaco a la vez. No solo eso. El vidrio puede proporcionarnos un ejemplo de resonancia. Es precisamente la naturaleza de la luz que queda atrapada en el material lo que proporciona un aumento de la temperatura en el cuerpo y por consiguiente su aumento de temperatura. Y cuando aumenta la temperatura emitimos ese calor porque la temperatura, el calor, tiene que estar perfectamente distribuido porque para eso es la entropía. Ya, punto pelota, no hay nada más que hacer. Pero todavía hay más con respecto a este asunto. Vamos a suponer las partículas delgadas. Las películas delgadas son una cosa excepcionalmente compleja de entender. Supongamos, sin conceder, que nosotros tenemos
un recipiente con agua. Este recipiente de agua va a estar cubierto por una pequeñísima capa de aceite. Piensen ustedes en lo que pasa cuando llueve y se moja el pavimento. El aceite se levanta porque es más ligero que el agua y se extiende porque tiene una tensión superficial muy amplia, muy alta. Se extiende a lo largo de toda el agua. Entonces nosotros lanzamos un rayo y ya sabemos que el rayo de luz se va a reflejar o a refractar según como venga. Se puede refractar, se puede reflejar. Si el rayo se refleja, lo hará en ángulo recto. Pero el aceite no se mantiene quieto tampoco. El aceite tendrá pequeñas ondulitas y por tanto cualquier rayo que entre se verá reflejado en un ángulo diferente según cuál sea su línea. Tenemos aquí ondas completamente constructivas y destructivas. Vamos a tener capas más claras junto a capas más oscuras y lo que es peor es que vamos a cambiar la longitud de onda de estos rayos. ¿Por qué? La luz que llega es blanca, pero la luz blanca en realidad está compuesta por rayos de los 7 colores del arco iris y uno más. Ahí está. Para que vean, si la luz blanca te toca, te vuelves gay. Es física. A mí no me vean, es física. Entonces, esta interferencia se vuelve tan extraña, tan rara, porque la naturaleza caótica del agua y del aceite, así lo refieren, que para nosotros el aceite se va a ver de esta manera. Vamos a tener un patrón de ondas destructivo. Vamos a tener ondas más claras, ondas más oscuras, dependiendo de cómo se refleje la luz. Algunas partes del aceite absorberán, entre comillas, los colores. Lo que hacen es refractar los colores para que continúen su camino. Otras partes lo van a reflejar. Esas franjas irregulares características del aceite son el fenómeno que se llama iridiscencia. En griego significa color de la luz. Ya. Es una simple manifestación de la interferencia de la luz en películas delgadas. No solo eso, porque nosotros podemos trabajar todavía de una manera mucho más drástica con la interferencia del color. Así como habíamos visto
que algunas cosas son transparentes y otras cosas son opacas, nosotros también podemos trabajar con la polarización de la luz. Básicamente, cuando nosotros tenemos una luz polarizada, nosotros la podemos observar en nuestro plano. Y lo que vamos a observar es que la luz se encuentra en esta forma. Si nosotros aplicamos un filtro y lo hacemos de tal manera que lo veamos en tercera dimensión, lo que vamos a encontrar es que las ondas se comportan de esta manera a lo largo de este eje. Y a lo largo de este eje, lo voy a poner con otro color y en otro, lo voy a poner acá, se comportan de esta manera. Si lo transferimos a un corte ligero de un mismo plano, entonces será equivalente a estar observando líneas que tienen esta forma y líneas que tienen esta forma. Si nosotros necesitamos una luz que esté en diagonal, pues simplemente vamos a tener una luz que está en alguno de los cuadrantes de nuestra polarización. ¿Por qué? Pues hombre, porque tenemos secciones de círculo. Es más, voy a poner con otra color una sección de círculo. Ahí está. Estamos uniendo básicamente líneas a la misma altura. Bien. Con base en esto, nosotros podemos trabajar con la polarización. Podemos hacer el equivalente de una rendija que únicamente nos deje pasar una parte de la luz y lo demás lo deja fuera. Este fenómeno de polarización lo encontramos en los anteojos oscuros. Es difícil que puedan observar ustedes la polarización a través de mi cámara web, pero voy a hacer todo lo posible por enseñarles esto. Ok, tenemos aquí un lente oscuro. Está muy rayado el pobre. No había más. Ok, aquí estoy sosteniéndolo en lo que llamaré posición de 0 grados y lo bajaré a posición de 90 grados. Si la cámara está bien hecha, ustedes no van a notar un cambio en el color de mi cara. Ok. Ahora, tomo un celular. Es un celular común y corriente. Noten ustedes lo que va a pasar sobre mi cara. Primero que nada le voy a quitar el reflejo. Vemos una parte más oscura. Pero vemos también que cambian los colores conforme voy rotando. Esto es completamente opuesto a lo que pasa con un cristal oscuro. Este es un cristal de soldadura. Si yo pongo el cristal sobre la cámara, ustedes no van a ver absolutamente nada. Pueden ver el reflejo. Incluso podrán tarde o temprano ahí observar dónde está mi otro monitor. Ahí está mi otro monitor. Bien. ¿Cómo sabemos que es un cristal oscuro? Me permito presentarles un medidor láser. Observan ustedes, ahí está encendida la luz. No voy a dejarlo mucho tiempo sobre mi cámara porque se va a dañar, pero
Si yo pongo el cristal oscuro, es mucho más difícil que ustedes se encandilen con mi láser. ¿Okay? Ahora, interferencia. Yo tengo unos lentes rojos. Estos lentes rojos tienen una propiedad óptica muy curiosa con la luz roja de mi telémetro. Al absorber la luz roja, pero seguir excitando la cámara, la luz que se observa es más bien blanca. No es roja. Es luz blanca. Si yo uso unos lentes amarillos, voy a remover la luz roja del láser. Más bien voy a remover la luz amarilla del láser, por eso es un lente amarillo. Ahí está. Si utilizo los dos, cancelo la cancelación. Y si utilizo el lente oscuro, ahí sigue. El que absorbe la mayor cantidad de luz, el que es más opaco, es este, donde prácticamente no se ve nada del láser. Y noten, sin embargo, que se alcanza a ver que el láser es rojo. Y en la parte central, el sensor se excita demasiado y se ve blanco. Bien. Ahora, este telémetro láser me permite trabajar con interferencia. Es una interferencia destructiva y constructiva al mismo tiempo. Voy a subir otra vez mi pantalla y regreso a mi esquinita. Bien. ¿Por qué es al mismo tiempo constructivo y destructivo? Bueno, nuevo. Yo voy a emitir con mi telémetro una luz roja. Esta luz roja va a venir modulada en una onda cuadrada. Lo que hago es enviar luz y cada vez estoy dejando espacios más grandes entre la emisión y la no emisión. Podemos verlo otra vez como emitir, no emitir, emitir, no emitir, emitir, no emitir, emitir, no emitir, emitir y no emitir. Así. La luz sabemos que se va a reflejar. Un láser tiene la propiedad de ser un haz muy coherente, se emite en una sola dirección, se emite muy concentrado y rebota. Cuando el láser rebote, entrará al lente que tiene mi cámara, mi telémetro, este. Nótese que el emisor está en un ángulo diferente del ángulo de entrada. Se supone que será mínimo. Bien, ese ángulo entrará prácticamente al mismo tiempo que el rayo de salida. Aquí se va a emitir, va a rebotar, uno sí, uno no, dos sí, dos no, tres sí, tres no, cuatro sí, cuatro no, por decir algo, el mismo patrón que tenemos allá arriba. Y cuando llegue a la parte final, nosotros vamos a notar un patrón de interferencia. Donde nosotros teníamos que tener esto, muy probablemente solo tengamos esto. Esta diferencia de amplitud se puede medir.
y por medio de un complicado algoritmo que no voy a mencionar aquí, pero que son aproximadamente 150 líneas de código en un microprocesador, nosotros podemos saber a qué distancia estaba el origen. Por ejemplo, voy a medir aquí la cortina que tengo atrás y se encuentra a 84 centímetros. Voy a girar mi cámara. Ahí está. 84 centímetros. Si mido el techo, está encendido. Desde esta posición hasta arriba tengo 1,61. Todo es por el patrón de interferencia. Y para que quede constancia, voy a ponerle el modo de medidor continuo. Rayos. Modo de medidor continuo. Y se me acabó la batería. Excelente. Ok, bueno, ya. A ver, ahí se alcanza a apreciar. No se ve. Bueno, básicamente lo que estoy midiendo es la interferencia. Y podemos calcular así las distancias. Esa distancia de 23 es allá afuera. Y las distancias de mis manos han sido estas. Bien. Otra cosa muy importante. La luz de un láser tiene mucha energía. No cometan la tarugada, por favor, de ponerse a ver directamente el láser, por más ganas que tengan. No lo hagan. Incluso, vamos a ver si se alcanza a apreciar ahí al fondo. Ah, sí, se va a ver. Sí, 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 cómo no. Bueno, no muy bien, pero ahí está. ¿Ven ustedes al fondo esa cosa amarilla que está reflejando luz? Esa cosa amarilla es el sensor, es el interferenciómetro. Bueno. Entonces, este patrón de interferencia lo podemos observar para prácticamente todo y podemos aprovecharlo a nuestro favor. Si nosotros tenemos una fuente de luz, nosotros podemos conocer si un objeto es de ese color o no. Un objeto en realidad lo conocemos por su color, por el tono de luz que rebota, no por los que absorben. La clorofila es verde porque la única luz que refleja es la verde. Mi botella de Staventun es azul porque el color que refleja es el azul. Mi botellita de salsa es rojo porque el color que refleja es rojo. Si nosotros tenemos la etiqueta y le pongo un filtro amarillo, no va a pasar absolutamente nada. Pero a la luz blanca, aquí tenemos una parte blanca, le voy a quitar las partes que no son amarillas y por eso la etiqueta blanca se ve amarilla. Así, básicamente. Si lo que hago es quitar el color rojo, uy,
Entonces voy a absorber todos los tonos que no sean rojo. Así funciona esta cosa. Bueno, ahora, todos estos experimentos que hemos hecho parecen indicar que la naturaleza tiene forma de onda. La luz depende de una forma de onda. ¿Cierto o falso? Falso. La naturaleza corpuscular de la luz ya había sido predicha por el filósofo francés René Descartes, o sea, Descartes. Le voy a poner su nombre también. René Descartes. Él afirmaba que teníamos corpúsculos de luz y que estos corpúsculos de luz tenían una rapidez infinita. Newton afirmó que las fuentes luminosas emiten corpúsculos de luz muy livianos, de muy alta velocidad, que van en línea recta. Se apoyó en las sombras, mientras que el trabajo de Huygens se apoyó en los rayos, en los rebotes de la luz. Bueno, Newton terminó afirmando que las fuentes luminosas se emitían en línea recta. Eran chorritos de luz. Young, Faraday, Maxwell y Hertz eran los que decían: no, la naturaleza no soporta los corpusculitos, la luz se mueve en forma de onda. Para ellos, la luz se mueve en forma de onda, pero también se movía a gran velocidad. Llegaron entonces los físicos modernos, entre ellos Max Planck y Albert Einstein. Albert Einstein descubrió el efecto fotoeléctrico. Un fotón es absorbido por el electrón de un átomo y como consecuencia de esta energía eléctrica, el electrón sale despedido del material. Y con eso podemos trabajar con paneles solares, entre otras cosas. Tenemos una corriente eléctrica. El efecto fotoeléctrico permite explicar muchas otras cosas de la física, entre ellos el efecto piezoeléctrico. Muy probablemente ustedes no conozcan qué es el efecto piezoeléctrico hasta que no se los diga. La aplicación más común del efecto piezoeléctrico solía ser en los tocadiscos. Nosotros teníamos un círculo de baquelita, luego fue de vinil, que se tocaba con una aguja y el cambio de presión se transformaba en electricidad que era amplificada, era una onda eléctrica. Esto era posible porque el sonido tenía la misma naturaleza de un rayo eléctrico y por tanto es perfectamente posible amplificar el sonido transmitido por vibración, ya sea por un medio físico o por un medio eléctrico. Nos da lo mismo, se puede amplificar el sonido. Bueno, el efecto piezoeléctrico es básicamente lo que permitía convertir la electricidad en presión. Un pequeño cristal puede convertir una presión en electricidad.
Lo mismo pasa con los paneles solares, lo mismo pasa con las cámaras, lo mismo pasa con muchas otras cosas. Se recibe un fotón y sale despedido un electrón, y este electrón es posible que sea medido antes de que regrese al circuito eléctrico. El efecto fotoeléctrico demostró, sin lugar a dudas, que estábamos trabajando con corpúsculos arrebolados. Si nosotros tenemos una gran pieza de material y tenemos pequeños átomos, usen el átomo según el modelo que quieran, el modelo de Bohr, el modelo de Pasas, el modelo Detroit, lo que sea, cualquiera de estas cosas, nosotros le echamos un fotón. El fotón va a excitar a un pequeño electrón y el electrón va a salir despedido. Y entonces esto se puede capturar y se puede medir. Y si se puede medir, se puede trabajar con él. Esto es un tanto cuanto raro, pues, pero se tiene en cuenta que la teoría de Maxwell, la que había dejado tanta revolución en la física, no podía explicar el efecto fotoeléctrico, ni podía explicar la emisión de luz por cuerpos calientes. ¿Por qué? Porque las puras ondas no explican estos fenómenos. La única manera de explicarlos es por medio de cuantos, o sea, corpúsculos de energía. Max Planck y Albert Einstein retomaron estas dos teorías y trataron de probarlas, de refutarlas o unificarlas. Una cosa muy importante en la ciencia es que la ciencia puede unificar diferentes teorías que parecen opuestas. Einstein enunció que había circunstancias en las que la luz se comportaba como una partícula y había circunstancias en las que la luz se comportaba como una onda. Esto contradecía directamente la tesis de que la luz es siempre ondulatorio, pero también contradecía la tesis que la luz siempre es de naturaleza corpuscular. Fue el físico estadounidense Andrew Millikan quien la comprobó experimentalmente, porque el trabajo de Einstein y de Planck solo lo había probado de manera teórica. Espero que se escriba como Andrew Millikan. No, es con K. Millikan. Ahí lo tenemos. Andrew Millikan descubrió que solo los fotones de alta frecuencia y alta energía son capaces de desprender electrones. Esto se probó en el año de 1918 y fue lo que dio origen a una gran revolución en las comunicaciones, la televisión. Básicamente, el trabajo de Millikan tenía esta naturaleza. Vamos a tener una fuente de energía, esto es una batería eléctrica. La voy a conectar a tierra. Tierra también va a estar de este lado. Y es simplemente para no decir que tengo que conectar un lado con el otro. Aquí voy a tener un medidor. Voy a poner aquí esto más oscurito para que se note que es un medidor. Y de aquí voy a pasar a una placa
y de aquí voy a pasar a otra placa. Aquí voy a tener yo un lado que va a estar cargado con electrones. Va a ser un lado negativo. Y este otro lado va a necesitar electrones, es decir, es positivo. Los electrones van a tratar de llegar de aquí a acá. Como son fotones de alta frecuencia, voy a suponer que son corpúsculos que van a ir en línea recta. Aunque ya sabemos que en realidad están yendo en forma de onditas. ¿Ok? Pero para nuestros efectos son partículas cargadas. Esto nos permite trabajar con un curioso dispositivo magnético que nos permitirá cambiar el electrón, el rayo del electrón, de lugar. Una deflexión. Esta deflexión va a cambiar la cantidad de electrones que nosotros tenemos. ¿Para qué se utiliza esto? Bueno, si yo tengo un rayo y puedo mover hacia donde se orienta, básicamente puedo tener un campo con un eje X y un eje Y e ir barriendo. Si en este lugar yo altero la intensidad del barrido de electrones, puedo tener un punto claro, un punto oscuro, un punto claro, un punto oscuro y formar una imagen. ¿Le suena familiar? Televisión. Esto fue lo que permitió el desarrollo de la televisión. A manera local, la naturaleza de la luz en forma de corpúsculos me permite orientar un rayo de fotones específicamente hacia un punto de mi pantalla. A manera macro, la naturaleza dual de la luz me permite tener una onda eléctrica que, conforme a las leyes de Hertz, de Maxwell, de Faraday y de Young, entre otros, me va a permitir recorrer toda la distancia del mundo. Combinando la naturaleza dual de la luz en forma de ondas y en forma de partículas, tenemos telecomunicaciones. Y con eso terminamos aquí. Este es quizá el capítulo más largo de todo el curso, pero era necesario estar trabajando con estos mini experimentos. No se cumplen todos, pero es una manera muy práctica, muy rápida de comenzar con el estudio de la onda electromagnética. Bueno, con esto vamos a terminar ya. Nos queda únicamente una unidad. La unidad 18 es interacciones electromagnéticas, interacciones microscópicas, entre ellas las interacciones electromagnéticas. Ahora sí, vamos a trabajar mañana, hoy ya no, con lo que va a ser la radiación del cuerpo negro, los cuantos de energía. Voy a regresar con el efecto fotoeléctrico y la difracción de electrones y uno que otro modelo atómico, y terminamos el curso remedial. Con esto ya estarán ustedes listos para pasar a la siguiente unidad. El próximo semestre a los ingenieros civiles les va a tocar estática, a los ingenieros mecánicos también les va a tocar estática, a los ingenieros industriales les va a tocar mecánica, a los eléctricos también les va a tocar mecánica, pero más poquito. Y básicamente con eso vamos a terminar este curso remedial.
Nos vemos mañana. Va a ser 173 de enero, si mis cuentas son correctas. Este ha sido el 2020, un año muy raro. Nos vemos hasta mañana, hasta la próxima. Saludos. Técnicamente, la unidad más larga fue la 11, por eso tuve que dividirla en 2 episodios. Pero este es la grabación más larga de un solo centón. Hasta la próxima.